¿Nunca te has dado cuenta de que cuanto más te esfuerzas, menos dinero parece llegar? Es como si el universo te estuviera jugando una broma. Pero ¿qué tal si te dijera que el problema no está en lo que haces, sino en lo que piensas? A esto lo llamo la bomba de la riqueza, porque una vez que de verdad entiendes lo que hay detrás del dinero, este explota en tu vida de una forma que nunca se detiene. A los 40, muchos creen que el juego ya se acabó, pero es justo aquí, cuando la vida parece estabilizarse o desmoronarse, que el poder oculto de «naciste rico» se revela. Y es en ese momento que todo cambia. Cuando digo que todo es energía, no solo estoy recitando una frase bonita, estoy describiendo el mecanismo que rige cada resultado en tu vida. Yo lo viví en carne propia. Era un hombre que aceptaba límites porque creía en ellos. Trabajaba en chambas que me hacían sentir menos, aceptaba una autoimagen más chiquita de lo que podía ser y vivía pensando que el dinero era algo raro que le llegaba a unos cuantos y a otros no. Hasta el día que alguien puso un libro en mis manos que me cambió el chip y me di cuenta por primera vez de que este poder literalmente fluye hacia y a través de nosotros. Lo que yo llamo la ilusión de escasez empieza con lo que aceptas como verdad sin cuestionarlo. ¿Cuántas veces has escuchado, yo no nací para esto, eso no es para la gente de mi familia, ya se me pasó el tren? Estas frases entran como sugerencias y si las dejas, se entregan a tu subconsciente como verdades. El problema no es el mundo, el problema es la voz interior que repite las justificaciones del mundo. Lo sé porque así viví. Acepté el guión de otra persona, repetí hábitos y por eso mis resultados parecían escritos por alguien más. Escuchar esto es una cosa. Sentirlo es otra. Cuando cambias la frecuencia de tus pensamientos, la realidad empieza a responder. No es magia, es física aplicada al pensamiento. Piensa en los inventos que hoy damos por hecho. Alguien los concibió como una imagen en su mente. Insistió en esa imagen hasta que se volvió tangible. Lo mismo pasa con tu situación financiera. La diferencia entre los que reciben y los que no es suerte, es la conciencia y la dirección del flujo de energía que permites que entre y salga de tu mente. Ahora, déjame confrontar tus miedos, porque la ilusión de escasez alimenta a 3 monstruos que viven en la cabeza de la gente después de los 40 años. No tengo suficiente tiempo, no me lo merezco y la economía está en mi contra. Te pregunto con franqueza, ¿cuál de estas 3 voces repites con más frecuencia? Si tu respuesta es una reacción automática, ahí está la prisión. La cruda verdad es, la economía cambia, pero la gente que piensa y actúa en un patrón de escasez sigue teniendo los mismos resultados sin importar el ciclo económico. Lo que cambia tu trayectoria es la dirección que le das a tu pensamiento, no la tormenta que sopla afuera. Voy a ser práctico. Deja de creer que estar sin dinero es lo mismo que ser incapaz. Identifica la creencia que te limita, escríbela y pregúntate, ¿de dónde aprendí esto? Muy a menudo, la respuesta es, de alguien más cuando era chiquito o por la repetición de un ambiente negativo. Eso es un condicionamiento, y un condicionamiento se puede reescribir. Yo mismo me deshice de mucho condicionamiento que me paralizaba. Lecciones de la infancia, la mentalidad de todo el mundo lo hace así. Incluso la idea absurda de que la honestidad y el trabajo duro, por sí solos, garantizarían la riqueza. Trabajar duro era necesario, pero no suficiente. Lo que faltaba era la habilidad de usar el pensamiento creativo y dirigido, de sembrar con intención. Y aquí entra un punto que confunde a mucha gente. La seguridad emocional y los ingresos no son lo mismo, pero están profundamente conectados. Investigaciones científicas muestran que la relación entre el dinero y el bienestar es real, no un mito.
Estudios clásicos indicaron que hasta cierto nivel, más ingresos reducen el sufrimiento y mejoran el bienestar. Una referencia muy citada sugirió un punto de inflexión de alrededor de $75.000 al año para ciertos tipos de bienestar. Más recientemente, análisis más amplios han demostrado que la correlación entre ingresos y felicidad existe, aunque moderadamente, y que los detalles dependen de cómo medimos el bienestar. Y las investigaciones que usan medidas de experiencia momentánea indican que un aumento en los ingresos puede seguir mejorando el bienestar por encima de ese umbral, lo que nos recuerda, el dinero no es el villano. Es un medio que, cuando está bien dirigido, reduce el sufrimiento y expande las posibilidades. ¿Por qué menciono esto? Porque la lección práctica es doble. Primero, aborda tus creencias. Segundo, usa el dinero como una herramienta. Muchas personas malinterpretan los estudios y concluyen que el dinero no importa. Falso. El dinero compra opciones, reduce las presiones diarias y crea el espacio necesario para que tu pensamiento creativo florezca. Pero eso por sí solo no basta. Si tu mente sigue atrapada en la escasez, esas opciones serán saboteadas por el miedo y el autosabotaje. Veamos un ejemplo concreto y sencillo, aplicable hoy. Si sientes que no hay forma de mejorar tus ingresos, haz un inventario de 7 días de tus entradas y salidas emocionales. Anota cada pensamiento limitante cuando surja. Etiquétalo. Miedo, culpa, hábito. Luego, escribe la idea opuesta, la verdad que quieres implantar. Repetir esta verdad en voz alta, sintiéndola en tu pecho por 5 minutos y actuar hacia ella crea una nueva vibración. No es teoría, es condicionamiento intencional. El mismo principio que transformó mi vida cuando cambié el miedo por la idea de que podía crear un negocio incluso sin educación formal. Yo antes limpiaba. Empecé sin saber cómo, solo creyendo que era posible, y en el primer año gané más de lo que jamás hubiera imaginado. La diferencia fue la imagen que mantuve en mi mente y la convicción de actuar. Quiero que sientas 2 emociones justo ahora. El dolor honesto de reconocer dónde te has quedado atascado y la esperanza palpable de que existe una salida y es sencilla, incluso si requiere valor. Esta alternancia, admitir el dolor y activar la esperanza, produce movimiento. Y el movimiento es lo que transforma la energía en forma. Ahora, un paso a paso práctico que cualquiera puede aplicar hoy mismo, sin pretextos. Identifica la creencia limitante que aparece con más frecuencia. Escríbela en una oración. Encuentra su probable origen, persona, evento, hábito. Reemplázala con una oración opuesta y concreta. Ejuata, merezco crear ingresos consistentes con mis habilidades. Visualiza por 5 minutos, al despertar y antes de dormir, esta nueva realidad como si ya fuera real. Toma una acción sencilla y verificable cada día. Llama a un cliente, ofrece un servicio, ajusta un precio, estudia por 30 minutos. Registra los resultados y sensaciones por 21 días. Este es el tiempo que toma para que las ideas comiencen a solidificarse en hábito. Para aquellos que temen que ya es demasiado tarde después de los 40 años, pregunto, ¿no es la experiencia que has acumulado un activo? Tu conocimiento, tu red de contactos, el dolor que has sentido, todo esto es materia prima para crear algo nuevo. La diferencia entre los que prosperan y los que se quejan es que los primeros deciden alinear el pensamiento y la acción, sembrar nuevas ideas, cultivar la persistencia y permitir que el flujo energético los lleve a nuevas oportunidades. Y un reto práctico, corto y directo. Por 21 días, cada mañana escribe una frase que contradiga tu mayor creencia de escasez. Visualiza por 5 minutos y ejecuta una acción que contradiga esa creencia, por más pequeña que sea. Haz esto sin pretextos.
Observa los pequeños cambios. La gente empieza a verte diferente, se abren puertas, la atención del universo o del mercado comienza a alinearse con el nuevo patrón que has establecido. Recuerda, la ilusión de escasez no es una condena, es una herencia de pensamientos que hemos aceptado. Cuando decides que ya no aceptarás estas historias, el flujo invisible que siempre ha estado a tu alrededor empieza a trabajar a tu favor. Respira hondo, elige una nueva idea y deja que fluya a través de ti. Lo demás es práctica, perseverancia y el valor de creer que naciste con más de lo que crees que tienes. Durante buena parte de mi vida, viví atrapado dentro de una prisión que no tenía muros, ni rejas, ni guardias. Era una prisión invisible, construida por la forma en que pensaba. Creía que la libertad era algo que se ganaba externamente, a través del esfuerzo físico, el trabajo duro, la suerte, las conexiones. Pero lo que no entendía era que todo lo que veía en el mundo exterior era meramente un fiel reflejo de lo que llevaba dentro de mí. Mi mente estaba condicionada a creer en la limitación y por eso todas las oportunidades parecían escurrirse entre mis dedos como arena. Me despertaba y repetía los mismos hábitos, los mismos pensamientos, las mismas quejas. Y, como la mayoría de la gente, confundía la actividad con el progreso. Matarme trabajando hasta el cansancio me hacía sentir productivo, pero en realidad solo estaba repitiendo el mismo ciclo emocional de miedo, escasez y duda. Cuando vives así, la mente se transforma en una prisionera del hábito. Te convences de que tienes el control, cuando, de hecho, son viejas creencias las que te controlan. A los 40 años, esto se vuelve aún más fuerte. Una persona mira la vida y piensa, ya es demasiado tarde, ya tomé mis decisiones, ya cometí mis errores, ya no hay mucho que cambiar. Y es ahí cuando la prisión invisible se vuelve más peligrosa. No porque sea real, sino porque se siente cómoda. Es el lugar donde la mente se acomoda y dice, deja las cosas como están. Y te digo, ese es el principio del estancamiento, el punto exacto donde el alma empieza a quedarse dormida. Lo que yo entendí y lo que cambié por completo fue el simple acto de pensar. La mayoría de la gente no piensa, simplemente reacciona. Cuando aparece un problema no lo observan, solo se defienden. Cuando surge una oportunidad no la analizan, simplemente la rechazan. Y es esta falta de pensamiento consciente lo que crea la sensación de aprisionamiento. Recuerdo una frase que repetí incontables veces en mis seminarios. La mayoría de la gente vive toda su vida sin reflexionar a fondo. Creen que pensar es lo mismo que recordar o imaginar, pero pensar es un acto de creación. Es cuando eliges usar el poder de la mente para moldear la realidad, en lugar de solo interpretar lo que ya existe. Descubrí que dentro de cada uno de nosotros existen dos mundos, el mundo consciente y el mundo subconsciente. La mente consciente es como el capitán de un barco, traza el rumbo, determina el destino. El subconsciente es la tripulación, simplemente obedece. Y si el capitán da órdenes confusas, el barco pierde el rumbo. Esto es lo que me pasó por años. Mi mente consciente decía, quiero prosperar, pero mi subconsciente hacía eco, no soy suficiente. Y el subconsciente siempre prevalece, porque es el que dicta las acciones automáticas, los sentimientos, los reflejos y los resultados. La prisión invisible empieza justo ahí, cuando deseas una cosa, pero resuenas con otra. Cuando tu boca dice, puedo, pero tu corazón siente, no puedo. Cuando tu cuerpo opera en piloto automático, repitiendo viejas respuestas, sin darse cuenta de que el poder de cambiar reside en el momento presente. ¿Y sabes cuál es el primer paso para liberarte de esta prisión? Volverte consciente, observar tus propios pensamientos sin juzgarlos.
Entender que cada emoción negativa es solo un reflejo de algo que creíste sin cuestionar. Recuerdo un momento sencillo, pero profundamente revelador. Iba conduciendo, sumido en pensamientos sobre todo lo que aún no había logrado, cuando de repente me di cuenta de lo ruidosa que estaba mi mente. Era como una radio que nunca se apagaba, transmitiendo malas noticias, preocupaciones y críticas. Me orillé, cerré los ojos y me pregunté, ¿quién está hablando ahí dentro? La respuesta fue sorprendente. Era el eco de todas las voces que alguna vez habían dudado de mí. Maestros, jefes, familiares, la sociedad y, lo más importante, yo mismo. La prisión estaba en mi propia voz. Entonces empecé a reemplazar esas viejas voces con nuevas afirmaciones. No mecánicamente, sino sintiéndolas de verdad. Me veía libre, veía abundancia, veía fluidez. Y cuanto más alimentaba esa imagen, más respondía el mundo exterior. Era como si la vida misma me dijera, ahora sí hablas mi mismo idioma. Esa es la verdadera liberación. Cuando te das cuenta de que el mundo exterior no necesita cambiar para que tu realidad se transforme. Es tu percepción la que transforma todo. Y es interesante, porque cuando empecé a entender esto, vi cuánto la gente vive condicionada por el miedo. Evitan pensar en grande porque no soportan la idea de fracasar. Pero el miedo es solo un reflejo de lo que el subconsciente ha aprendido a proteger. No quiere castigarte, quiere mantenerte a salvo. Sin embargo, la seguridad es una jaula dorada. Te protege de todo, incluyendo la expansión. Cuando empecé a enseñar sobre esto, noté cómo este mensaje resonaba particularmente con aquellos de más de 40 años. Porque esta es la etapa donde el cuerpo empieza a bajar el ritmo, pero el alma anhela un propósito. Es el punto donde te das cuenta de que no solo quieres sobrevivir, quieres sentir que la vida tiene sentido. Y para eso necesitas romper el ciclo de pensamientos automáticos. Necesitas atreverte a pensar de nuevo, a pensar como un niño cuando todo parecía posible. Hay un poder indescriptible en detenerte, respirar hondo y preguntar, ¿por qué creo lo que creo? Es un ejercicio sencillo, pero desmantela el viejo condicionamiento. Cada vez que cuestionas una creencia, pierde su fuerza. Y cada vez que afirmas una nueva verdad, echa raíces. Así es como reprogramas tu mente, no por la fuerza, sino por elección consciente. Un ejemplo práctico: imagina que quieres cambiar de carrera, emprender un negocio o hacer algo completamente nuevo. Tu primer pensamiento podría ser, es demasiado tarde. Esto es el subconsciente repitiendo el viejo patrón. ¿Qué hacer? No luches contra el pensamiento, reemplázalo. Dite a ti mismo, la experiencia que tengo es mi mayor activo. Y empieza a actuar desde esta nueva verdad, aunque parezca pequeño. El cerebro necesita repetición y emoción para aceptar una nueva idea. Si haces esto con constancia, la mente subconsciente empezará a creer. Y cuando cree, el cuerpo sigue. Esta es la diferencia entre vivir y simplemente existir. Existir es reaccionar a lo que pasa. Vivir es crear lo que sucede. La mente es el punto de partida de toda creación, y cuando entiendes esto, no hay prisión capaz de detenerte. Te das cuenta de que el poder siempre ha estado en tus manos y que el universo, en silencio, solo esperaba que lo recordaras. La prisión invisible nunca fue el mundo exterior. Siempre fue el olvido de tu propia capacidad de pensar y elegir conscientemente. Y cuando despiertas a esto, te das cuenta de que la llave de la libertad siempre ha estado en el mismo lugar, dentro de tu propia mente. Durante años, la gente me preguntó cuál era el secreto para cambiar la vida. Y siempre respondí con la misma sencillez: cambia un hábito. Eso es todo. Un hábito. La gente espera respuestas complejas, planes detallados, estrategias elaboradas.
Pero la verdad es que la transformación empieza con lo más simple, y la sencillez es lo que pocos logran mantener. Todo lo que eres hoy es un resultado directo de los hábitos que has elegido, consciente o inconscientemente. Piénsalo. Casi siempre te levantas del mismo lado de la cama, tomas café de la misma manera, hablas con las mismas personas, reaccionas a los problemas de la misma forma. Esto no es coincidencia, es condicionamiento. Son patrones mentales que se repiten hasta volverse automáticos. Y ahí es precisamente donde reside el poder. Si un hábito te trajo hasta aquí, otro hábito te puede llevar a donde sea. Recuerdo haber observado a gente brillante fracasar, no por falta de talento, sino por falta de constancia. Tenían momentos de claridad, de emoción, pero volvían al viejo patrón tan pronto como el entusiasmo se desvanecía. Y esto sucede porque el viejo hábito es más fuerte que la voluntad momentánea. Reside en el subconsciente y el subconsciente no discute, simplemente obedece. Así que si de verdad quieres cambiar tu realidad, necesitas enseñar a tu mente a obedecer una nueva orden. Eso es lo que hizo mi tía Marge. Vivió por décadas diciendo sí a todo el mundo. Hacía lo que otros querían, se moldeaba para complacer y al final se sentía vacía. Un día, se dio cuenta de que esta docilidad ocultaba el miedo, miedo al rechazo, miedo a estar sola. Y así decidió cambiar solo un hábito. Empezó a decir no cuando de verdad no quería algo. Parecía pequeño, pero esa decisión transformó su vida. Abrió un negocio, prosperó y por primera vez se sintió realmente dueña de sí misma. Ese no liberó más energía que años de sumisión. Y esto es lo que quiero que entiendas. Cambiar un hábito es cambiar una frecuencia. Cada pensamiento, cada emoción vibra en un patrón específico. Si sigues repitiendo acciones que te mantienen en escasez, es porque estás vibrando en esa frecuencia. Cuando conscientemente decides actuar diferente, incluso en pequeñas maneras, alteras tu vibración. Y el universo empieza a responder de una manera distinta. No hay coincidencia en esto, es ley. Piensa en algo sencillo de tu día, la forma en que reaccionas a un recibo inesperado, cómo hablas del dinero, cómo te comportas cuando ves a alguien exitoso. Estas reacciones son ventanas a tu condicionamiento. Y si quieres saber por qué tu vida financiera o emocional es como es, observa lo que haces sin pensar. El verdadero cambio no empieza cuando ganas más, sino cuando te comportas como alguien que ya merece más. Los científicos llaman a esto neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones cuando un patrón se repite con intención y emoción. Cuando decides cambiar un hábito, estás reprogramando tu estructura neuronal. El cuerpo empieza a responder diferente, la mente se adapta y el subconsciente, después de resistirse, se rinde. Por eso siempre digo, dale a la nueva idea el tiempo suficiente para que sea parte de ti. La mente tarda, en promedio, 21 días en aceptar un nuevo patrón. Si puedes mantenerte firme durante este periodo con disciplina, el nuevo hábito se vuelve automático. Pero el error más común es querer cambiar todo de golpe. Esto crea tensión, resistencia, cansancio y pronto te rindes. La estrategia es simple, elige un punto específico. Podría ser levantarte más temprano, cuidar tu alimentación, ahorrar dinero, invertir o simplemente dejar de quejarte. Lo que importa no es el tamaño del hábito, sino tu compromiso con él. Cuando te demuestras a ti mismo que eres capaz de cambiar una cosa, el cerebro entiende que puede cambiar cualquier cosa. Esta es la chispa de la verdadera autoconfianza, la que no viene de fuera, sino que nace de la acción repetida. Recuerdo a un hombre que conocí en uno de mis seminarios. Estaba en la ruina, muy endeudado, y su autoestima estaba destrozada. Cuando le pregunté qué hacía todos los días, respondió: me levanto, prendo las noticias y me paso el resto del día preocupándome.
Le dije, entonces empieza por ahí, apaga la televisión. Él se rió pensando que era demasiado sencillo, pero aceptó el reto. Durante 30 días, en lugar de escuchar noticias negativas, leyó algo inspirador y escribió 3 cosas por las que estaba agradecido. 30 días después, su energía era completamente diferente. Tuvo nuevas ideas, atrajo a gente diferente y empezó a prosperar. El dinero no llegó por arte de magia, llegó porque el hombre cambió la vibración que estaba emitiendo. La mayoría de la gente no se da cuenta de que pequeños ajustes dan resultados significativos. Esperan el momento perfecto, el plan ideal, la motivación adecuada, pero nada cambia hasta que alteras un comportamiento recurrente. Cuando alteras una rutina, obligas a tu cerebro a despertar y la vida empieza a responder con nuevas posibilidades. Y hay algo importante, el nuevo hábito debe estar acompañado de emoción. Repetir palabras sin emoción es como sembrar semillas en tierra seca. Necesitas sentir el nuevo patrón. Necesitas visualizar el resultado y creer que ya está sucediendo. El sentimiento es lo que conecta la mente consciente con el subconsciente. Es lo que sella el cambio. Si te sientes estancado, si los años pasan y nada cambia, haz esto. Elige un solo hábito y cámbialo hoy mismo. Si siempre empiezas algo y luego te rindes, comprométete con eso por 21 días, pase lo que pase. Haz un pacto con tu propia alma. Te sorprenderá lo que sucede cuando te demuestras a ti mismo que puedes cumplir una promesa. Y si dudas que funcione, solo mira a tu alrededor. Todo lo que existe, desde las fortunas más grandes hasta los logros más significativos, nació de un patrón que se repitió hasta convertirse en una segunda naturaleza. La diferencia entre quienes tienen éxito y quienes fracasan radica en la constancia, no en el talento. El éxito es la acumulación de microdecisiones diarias tomadas con propósito, hasta que esa nueva forma de ser se vuelve automática. Por eso, si quieres cambiar tu vida, no esperes un gran milagro. Crea un pequeño milagro cada día, en forma de un nuevo hábito. Así es como reescribes tu propia historia, no con saltos gigantes, sino con pasos firmes, sostenidos por la decisión de nunca volver a lo que te limitaba. Un solo hábito, solo uno, puede ser la línea divisoria entre la vida que tienes y la vida que siempre deseaste vivir. El pensamiento es la fuerza más poderosa del universo, pero también puede ser el mayor enemigo de quienes no saben cómo usarla. Cuando empecé a entender esto, me di cuenta de que la mayoría de la gente no fracasa por falta de oportunidades, sino por pensar de forma incorrecta, por albergar ideas que los mantienen atrapados en bajas frecuencias mientras desean resultados elevados. Es como intentar sintonizar una estación de radio de prosperidad mientras estás atorado en la frecuencia de la escasez. Puedes girar la perilla todo lo que quieras, pero mientras sigas en la banda equivocada, solo escucharás estática. Recuerdo que cuando inicié mi negocio de limpieza, no tenía más que una idea. Y si hubiera dejado que el miedo decidiera, esa idea habría muerto antes de nacer. No tenía dinero, ni educación, ni experiencia, pero tenía una imagen clara en mi mente. Me veía prosperando, me veía libre y, lo más importante, sentía cómo sería esa libertad. Ese sentimiento se convirtió en mi combustible. Fue lo que me mantuvo avanzando cuando todos decían que estaba loco. Porque la verdad es simple. El universo no responde a lo que quieres, responde a lo que sientes que es verdad. Existe un patrón científico que lo demuestra. Estudios en psicología positiva muestran que el cerebro humano tiende a enfocarse 5 veces más en pensamientos negativos que en positivos. Este es un mecanismo de supervivencia heredado, pero si no se controla, se convierte en un saboteador interno. Por eso, la reprogramación mental requiere repetición e intención.
Estás luchando contra años, a veces décadas, de condicionamiento. Y la única manera de ganar es a través de la persistencia consciente. Hubo un tiempo en que yo oraba para que las cosas cambiaran. Pedía menos deudas, menos miedo, menos dolor, hasta que un día entendí. Estaba orando de forma incorrecta. Me estaba enfocando exactamente en lo que no quería. El universo no entiende el no. Cuando piensas, no quiero más deudas, escucha deudas. Cuando piensas, no quiero más soledad, escucha soledad. El secreto es cambiar tu enfoque. En lugar de luchar contra lo que no quieres, empieza a dar gracias por lo que deseas ver crecer. La mente es un jardín. Cada pensamiento es una semilla. Y lo que riegas cada día crece, ya sea una flor o una espina. El pensamiento correcto es el cultivo intencional de lo que deseas. Es decir, sí a lo bueno, incluso cuando todo parece contrario. Es mirar el caos y afirmar, esto también me servirá. Esta mentalidad cambia por completo tu relación con la realidad. Y hay algo más profundo. Pensar correctamente no es fingir que todo está bien. Es elegir qué hacer con lo que no lo está. Es decidir ser más grande que el miedo, incluso cuando éste grita. Es reconocer la duda, pero seguir avanzando. Es como manejar en la niebla. No puedes ver todo el camino, pero sigues adelante, confiando en que la ruta está ahí. El pensamiento correcto es lo que sostiene el progreso cuando nada más parece funcionar. Es el puente entre lo invisible y lo visible. Crea la emoción correcta y la emoción impulsa la acción correcta. Y la acción alineada con un propósito es lo que transforma el destino. Así que, si hay algo que deseas hoy, más dinero, más paz, más amor, observa cómo piensas al respecto. ¿Estás pidiendo con miedo o con fe? ¿Estás imaginando lo que quieres o lo que temes perder? ¿Estás vibrando en carencia o en gratitud? Porque lo que sientes ahora es el adelanto exacto de lo que vendrá. El universo es matemático y emocional al mismo tiempo. Te devuelve la suma de tus vibraciones dominantes. Y la buena noticia es que un solo pensamiento correcto, sostenido con fe, es suficiente para empezar a cambiar toda la ecuación. El pensamiento correcto es el principio de todo. Es el punto donde la mente deja de ser tu enemigo y se convierte en tu creador. Es el momento en que dejas de intentar adivinar el futuro y finalmente empiezas a construirlo. El punto más importante que debes llevarte de aquí es simple. El miedo nunca fue el problema. Siempre fue solo el síntoma de una falta de comprensión. En el instante en que cambias la ignorancia por el entendimiento, el miedo se disuelve y da paso a la confianza, la claridad y la acción. Y eso es exactamente lo que abrirá las puertas a todo lo que deseas experimentar de aquí en adelante. Continúa ahora mismo, porque el siguiente video ya está apareciendo en tu pantalla y en él subirás otro escalón en tu evolución de sabiduría, volviéndote 1% mejor de lo que eres ahora. Muchas gracias por estar aquí conmigo y espero verte en el siguiente video.